Amén. Queridos hermanos y hermanas, el Señor nos continúe bendiciendo. Pueden sentarse, no hay problema. Estamos aquí un domingo más dándole gracias a nuestro Señor porque estamos reunidos, ¿verdad? Nos ha reunido nuevamente como pueblo de Dios, como su pueblo. Y luego de ese cántico, tú eres el alfarero. Siempre me regañan por la mascarilla. Están desde allá, miren. Quítese la mascarilla que no se escuche. Ay, Dios mío, ¿cuándo me acostumbraré? Bueno, en algún momento. Así es que en esta mañana, pues, después de cantar, que él es el alfarero, que cambie nuestra vida, que transforme nuestra vida, ¿verdad? Que es bueno cuando nosotros le podemos decir eso al Señor. Y hoy pues vamos a hablar más o menos de algo así, del lavado y que el Señor hace en nuestras vidas a través de su sangre preciosa. Y vamos a continuar con el mensaje del pastor Julio del domingo pasado. Estuvo hablando sobre el servicio. Y hoy vamos a continuar con ese mismo tema, hablando del servicio, pero esta vez desde la realeza, desde Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en esta mañana pues vamos a basar nuestra reflexión en Juan capítulo 13, versículos, vamos a empezar en el 2 y luego terminamos con el 12. Se pueden quedar sentados, abran su Biblia o el celular o donde ustedes tengan, ¿verdad?, puedan conseguir la palabra del Señor. En Juan capítulo 13, versículos del 2 al 12. Y dice la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Palabra poderosa, palabra, Señor, que siempre, en todo momento, habla nuestras vidas. Y en esta hora te pedimos, Señor, que al escucharla, nuestro corazón se alegre, nuestro corazón la reciba, Señor, siempre con júbilo, con alegría, sabiendo que la palabra nos lleva siempre a la verdad. Gracias te damos en esta mañana. Permite que siga creciendo y que edifique nuestras almas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Y el pastor Julio nos decía el domingo pasado que estaban los dos discípulos disputándose quién iba a estar al lado derecho y quién iba a estar al lado izquierdo de Jesús. Y a través de este pasaje que hemos leído hoy, pues Jesús le da una lección a sus discípulos y les quiere enseñar cómo verdaderamente servir, que no es con posiciones, no es por lo que seamos o por lo que tengamos, sino que es a través del servicio. Y le da una tremenda enseñanza. Y todo esto pues sucede, como sabemos, en el aposento alto. Cuando nosotros miramos este pasaje, podemos ver que hay tres cosas que Jesús hizo
para lavar los pies, o 3 razones por las cuales Jesús le lavó los pies a sus discípulos y que demuestran esa soberanía real, y refiriéndose a la realeza del servicio y del ministerio. Y hablamos de esa realeza porque Jesús es rey, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo tanto, cuando nosotros estamos sirviendo, ¿servimos dónde? Servimos en el reino de Dios, así que estamos sirviendo a través de la realeza. Por lo tanto, este servicio lo vamos a llamar así, servicio de la realeza, porque nuestro soberano Dios es quien nos dirige en todo esto. Y una de las razones por las que hicieron que Jesús lavara los pies de los discípulos es porque Jesús sabía que su hora había llegado. Y en el libro de Juan se habla mucho de su hora, la hora de Jesús, se habla mucho de la hora. Lo que significa es que Jesús sabía que iba a morir, que ya llegaba la muerte de Jesús. Y Él lo sabía en ese momento, lo sabía desde que fue enviado a la tierra. Su hora había llegado. Él sabía que iba a morir, Él sabía que le quedaba poco tiempo. Él sabía que quería enseñarle a estos discípulos lo que es verdaderamente servir. Y tenía muy poco tiempo para hacerlo, porque ya estaba en esa última cena. De ahí iba a Getsemaní, donde allí lo iban a arrestar. Por lo tanto, ya Él sabía que tenía muy poco tiempo para enseñarle a sus discípulos. La segunda razón, además de que sabía que su hora había llegado, es que Él amaba a los suyos. Jesús amaba a sus discípulos. Jesús nos ama a todos nosotros y amaba a sus discípulos en ese tiempo. Y cuando uno ama a los suyos, uno se busca siempre que los suyos estén bien, que los suyos estén en la mejor situación posible. Por lo tanto, por ese amor tan grande que Él le tenía a sus discípulos, es que Él también entiende que tiene que darle esta enseñanza. Y también la tercera es que Él conoce a su enemigo. Él sabía que alguien lo iba a traicionar. Él sabía que Judas lo iba a traicionar. Él conoce quién es su enemigo, quién está a su alrededor. Y Él tenía que entonces, cuando los discípulos se dieran cuenta que Judas era quien lo iba a entregar, que lo traicionó, Él tenía que fortalecer, Él tenía que fortificar a sus discípulos, demostrarles y enseñarles en ese momento, antes de que pasara todo esto, todo lo que ya estaba dispuesto a pasar. ¿Sabes qué es? Que esas mismas 3 razones también son para nosotros. Esas mismas 3 razones para nosotros servir, ser servidores de Jesús, ser servidores de la realeza, también las debemos tener nosotros. Conocernos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra hora? ¿Dónde está? ¿Cuál es esa hora que nosotros necesitamos? ¿A quiénes amamos? Amamos a los que están a nuestro alrededor. Y también tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber que Satanás siempre está rodeándonos, como dice la palabra, como león rugiente, buscando devorarnos. Así que esas 3 razones que tenía Jesús para enseñarle a sus discípulos a servir, también son para nosotros en este tiempo. No podemos dejar de pensar y reflexionar en esto. Cuando nosotros decimos, o cuando nosotros sabemos que Jesús ya sabía que su hora había llegado, nosotros pensamos, ¿nosotros sabemos en qué tiempo estamos? Sabemos que nos queda tiempo. Dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Tenemos que aprovechar el tiempo en el que estamos viviendo. La venida del Señor está cerca, no está lejos, ya la tenemos cerquita. Así es que tenemos que aprovechar bien ese tiempo que nos queda. No derrochando nuestro tiempo en cosas del mundo, en haciendo cosas que no son provechosas para nuestra vida. Aprovechando bien el tiempo, tenemos que saber qué cosas hacer y cuáles no, para que podamos aprovechar bien ese tiempo. Conocer también nuestra hora, en qué tiempo estamos, qué es lo que está sucediendo. Y ¿quiénes son los nuestros? Amar a los nuestros. ¿Quiénes son los nuestros? Nuestra familia, lo más cercano que nosotros tenemos a nosotros son nuestra familia, nuestros hijos o el cónyuge, si estamos casados, todos los que están hacia alrededor, ¿no? Esos son los nuestros, que tenemos que amarnos. Pero también como familia de Dios, Dios nos ha dado una familia creyente, una familia de hermanos y hermanas donde nos congregamos a adorarle. Por lo tanto, también tenemos que amarnos los unos a los otros, tenemos que amar
a los suyos, son nuestros, también pertenecemos a esta congregación. Por lo tanto, también tenemos que amarnos los unos a los otros. Y cuando también está hablando de conocer al enemigo, mire, tú y yo tenemos que conocer al enemigo. Tenemos que conocer y saber que Satanás siempre va a buscar poner un obstáculo, buscar una excusa para que nosotros no hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Y no nos pasa a cada rato. ¿Cuántas veces escuchamos, ay pastor, esta mañana tuve un trabajo para salir de casa para llegar al culto? Usted no sabe todo lo que pasó. Me dio el dolor, no encontré la ropa, se me rompió aquello, el nene empezó a hacer esto. Mire, esos son obstáculos que está el enemigo y si nosotros nos dejamos vencer por el enemigo, créame que no vamos a llegar al culto o no vamos a llegar a donde vayamos. No lo vamos a hacer. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocer quién es el que nos está atacando en ese momento para que no hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos, para buscar las herramientas para luchar con el enemigo. Porque no es que nos dejemos vencer por él tampoco. No, a mí me duele, como puede decir Rosy, ¿verdad? Me duele el brazo, ¿ok? Pero aún con que el brazo me duele, yo sé que yo voy a adorar al Señor. No importa. Y aún con que se me rompió el traje, esta mañana yo me di cuenta que el traje tenía por aquí algo zafado y yo dije, así me voy. Olvídate el resto porque ya a mí, plin. ¿Ok? Así me voy. Porque yo no me voy a poner a buscar otro traje, la ropa no me sirve porque estoy muy flaca, todo me queda grande, ya yo no encuentro qué ponerme y si también me voy a poner a buscar que se zafó de ahí, mire, no llego. No, yo me voy con el traje como esté, olvídese del resto. ¿Por qué? Porque el enemigo va a tratar siempre de buscar algo para que nosotros no lleguemos a lo que el Señor quiere, que nosotros sigamos creciendo. Así es que eso mismo, esas tres razones son las que nos impulsan a nosotros a hacer el servicio de realeza que el Señor quiere que nosotros hagamos, trabajando todo el tiempo, persistiendo y perseverando. ¿No les son conocidas esas palabras? ¿Verdad que ya las hemos escuchado antes, que hemos hablado de ellas antes? Seguimos persistiendo, seguimos insistiendo, seguimos perseverando, no nos rendimos, seguimos adelante, no importa lo que el enemigo pueda poner de frente. Yo no le tengo miedo, porque yo tengo uno que es más poderoso que uno, que es el poderoso, el que todo lo puede, el que todo lo sabe y el que todo hace, y siempre me está defendiendo. Así es que yo no le tengo miedo, no le podemos tener miedo al enemigo. El servicio fue real, y hablamos nuevamente de la realeza, porque lo llevó a cabo Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Rey de Reyes y Señor de Señores, es el soberano Dios, es quien hizo el mundo, es quien nos formó a nosotros. Por lo tanto, Él es el Rey de Reyes, a quien nosotros servimos en todo momento. ¿Saben qué? Jesús sabía que el Padre le había entregado todas las cosas, porque Dios puso en sus manos todo ese poder, toda esa autoridad, toda la gloria, todo el honor, todos los seres del cielo y de la tierra, todo el ministerio, todo el gobierno, todo ese juicio y responsabilidad por salvar el universo. Jesús sabía que estaba en sus manos. Jesús sabía que Él había venido de Dios, que Él venía de Dios, que Dios, su Padre, lo había enviado. Y conocía también esa posición exaltada de la que Él venía y esa enorme condescendencia que había hecho Dios, su Padre, ¿verdad? Él conocía el gran torbellino que se había ocasionado cuando Él llegó a la tierra, cuando empezó a hacer esos milagros, cuando empezó a sanar a los enfermos. Mire, se formó el torbellino tan y tan grande, que hasta el emperador, el rey, quería, ¿verdad?, también matarlo, ¿ok? Así es que miren, allí se formó el caos. Y Él lo conocía, pero también conocía el esplendor, el brillo y la gloria de su persona. Él sabía quién era. Jesús sabía quién era. Nosotros, ¿sabemos quiénes somos? ¿Sabemos quiénes somos en realidad? Sabemos que somos hijos e hijas de Dios, que somos hijas de un rey, que somos hijos de un rey, que somos hechos a la semejanza del Señor, del Padre Celestial. ¿Sabemos eso? Lo tenemos bien arraigado en nuestros corazones. ¿Sabemos a quién le pertenecemos de verdad? Porque si no lo sabemos, lamentablemente, no vamos a actuar como siervos de la realeza. Porque tenemos que saber a quién nosotros pertenecemos, de quién somos, quién nos ha salvado, cómo nos ha hecho y cómo nos ha cambiado el Señor en nuestra vida.
Jesús sabía que iba a regresar a Dios. Él sabía que a esa gloria y a ese poder, él sabía que también iba a regresar allí al lado de su Padre, a la diestra de su Padre. Sabía que iba a asumir su posición anterior de gloria y honor, que iba a estar nuevamente sentado allí con todo lo que le pertenece. No por orgullo, sino porque sabe quién es Él. Él sabía quién es. Y qué lindo es cuando nosotros podemos ver que el que era el maestro se convirtió en esclavo. Era el maestro, era el que sabía, el que decía todo, el que conocía todas las cosas, mas sin embargo se convirtió en esclavo. Él era el Señor, pero tomó el ministerio de la humillación, se humilló. Él, el superior, era el superior, pero tomó el lugar del inferior. Y era el soberano y se convirtió en el súbdito. Al hacer este acto de lavatorio de pies, de lavado de pies de sus discípulos, se convierte en todo esto. Deja todo su esplendor, deja toda su gloria, deja toda su soberanía, deja toda su superioridad para convertirse en un esclavo, para darnos a conocer lo que es humillarse y ver que no podemos ser superior, sino que también tenemos que bajar, ¿verdad?, al nivel de otras personas. Por lo tanto, Jesús sabía quién era. Él sabía quién era. Y eso lo demostró lavando los pies de sus discípulos. Lo eligió lo peor que se podía ver en ese tiempo, además de morir en una cruz, que era también otro acto bien humillante, pero el acto de lavar los pies era un acto tan humillante en este tiempo, como le hemos dicho en otras ocasiones, porque le tenían que, el siervo, el esclavo de la casa, no el dueño, sino el siervo y el esclavo de la casa, eran los que tenían que lavar los pies a los que llegaban a visitar en esa casa de largos viajes. Recordemos que solamente se usaban sandalias, que no habían zapatos cerrados en esa época, no habían buenos tenis, no habían buenos zapatos cerrados, lo que habían eran sandalias y el polvo del camino, porque tampoco había terreno asfaltado, ¿verdad? Las carreteras no eran asfaltadas. Así que todo ese polvo, ¿dónde lo recogían? En los pies. Y se le tenía que lavar los pies a los visitantes cuando llegaban a su casa, pero lo hacía el siervo de la casa, el esclavo que estaba allí. Y Jesús tomó ese lugar para lavarle los pies a sus discípulos. Ya no pensó en que era el rey, ya no pensó en que era Jesús, ya no pensó en su gloria, pensó en que tenía que darle una lección a sus discípulos, de humillación, de servicio, pero de servicio real, un servicio de la realeza. Pero ¿sabes qué también? Oye, que es que para que se pudiera dar ese servicio de esa forma real, verdadera, había un requisito. Había un requisito y ese requisito es que había que ser lavado y limpiado. Y lo que sucedió en ese momento lo podemos ver cómo es que tenemos que ser lavados y limpiados antes de servir. O sea, para servir tenemos que ser limpiados y salvados. ¿Limpiados por quién? Por la sangre de Jesús. Porque es por lo único que nosotros somos limpiados, por esa sangre preciosa que Jesús derramó en aquella cruz. Ahí es que nosotros somos limpios y somos lavados. Y miren el versículo 8 de ese capítulo 13, cuando Pedro le dice, no me vas a lavar los pies jamás. Tú a mí lavarme los pies. ¿Por qué él dijo? ¿Por qué Pedro dice esto? Porque él había reconocido quién es Jesús. Él sabía que Jesús era el Mesías prometido, que era el Salvador del mundo. ¿Y cómo Jesús le iba a lavar los pies? ¿Cómo Jesús se iba a humillar de tal forma, siendo un rey, se iba a humillar de tal forma a lavarle los pies a él? Pero miren cómo Jesús le contesta. Oye, si yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. O sea que si nosotros no somos lavados, si no somos lavados por esa sangre preciosa de Jesús, si no llegamos a Jesús y llegamos en arrepentimiento y llegamos en humillación y diciéndole al Señor, Señor, aquí estoy, perdona mis pecados, no tendremos parte ni suerte. Oiga, en el reino del Señor. Mire, eso es fuerte. Como después que podemos estar una vida entera, ¿verdad? Con el Señor tratando.
de ganarnos el reino, ganarnos el cielo, y que venga el Señor y por algo que todavía no está limpio en nosotros, no podamos entrar al reino de los cielos. Mire, fuerte. Así es que Pedro le dice, lávame todo. No solo los pies, sino lávame completo, desde los pies a la cabeza, de la cabeza a los pies, lávame completito, no me dejes nada sin lavar. Esa debe ser nuestra actitud. Esa actitud de que depender completamente de Dios, de que si por algo yo no me voy a ganar el cielo, mira, le digo al Señor, Señor, lávame, límpiame, porque yo quiero estar contigo. Y Pedro quería estar allí en esa presencia del Señor en todo momento, no quería alejarse de Dios, por eso él le dijo, no, entonces si es así, yo no me puedo apartar de ti, yo no me voy a apartar de ti, no, lávame de arriba abajo, no solo los pies, las manos, la boca, todo lavamos. Y podemos decir que nosotros de esa forma tenemos que tener ese significado espiritual de lo que es el lavado y ser limpiado. Nosotros tenemos siempre que buscar delante del Señor, ser una persona que somos limpias, que somos lavadas por la sangre de Jesús. Gloria a Jesús, porque está ahí siempre para recibirnos. No importa lo que nosotros estemos fallando, porque si venimos a Él en esa humillación y llegamos a Él en ese momento para pedirle perdón, sabemos que Él nos va a recibir con los brazos abiertos. Pero cuando nosotros estamos hablando de esa misión del servicio, de lo que es verdaderamente servir, nosotros a muchas personas piensan que eso no tiene nada que ver, porque si ya el Señor nos lavó, ya el Señor nos limpió, pues no hay problema, ¿no? Porque los discípulos se ensuciaban los pies y por eso se los tenían que lavar. ¿Cuántas cosas nosotros ensuciamos también en nuestras vidas? Las manos que tocamos, que estamos tocando, qué cosas nosotros estamos haciendo con las manos que no son del agrado del Señor. ¿Qué cosas estamos leyendo? ¿Qué cosas estamos mirando? La pornografía, esto y lo otro. Y que eso no es agradable delante del Señor. El Señor lo que quiere es que nosotros llevemos una vida de santidad. Por lo tanto, en el 2018 nosotros tuvimos un aniversario, todo el año de consagración. Y había un himno donde lo cogimos de tema para que nos lo aprendiéramos. Y ese himno hablaba de que toma mis manos, toma mis pies, toma mis ojos, toma todo lo que soy, Señor, yo te lo entrego a ti. Así es que también nosotros debemos hacer y decirle al Señor, Señor, lávame y límpiame, pero todo, mis ojos, que no miren cosas y no miren aquello que no es agradable a ti. Mi boca, mi lengua, que la lave también, que no hablemos lo que no tenemos que hablar. Esa lengua que siempre, ¿verdad? De algo así tan chiquitito se puede hacer algo, un fuego que no se apaga. Ayer a las mujeres, cuando estábamos reunidas, yo les estaba hablando de que muchas veces, pues, ellas pueden ver de que estamos haciendo muchas cosas. Ustedes saben que por la mañana, pues, yo les dije, miren, tengo tacos hoy. Hoy me pude poner tacos, porque siempre estoy en zapato bajito, por lo que uno tiene que estar buscando que si la puerta, que si acá, que si allá, que si a la oficina, que si me falta esto, que si falta lo otro. Y entonces uno está todo el tiempo en ese trajín. Y cuando voy a subir al altar, ya se me olvidó que no tenía tacos. Ya sigo con los zapatos bajitos para poder. Pero hoy dije, no, hoy vamos a ponernos tacos. Así que hoy nos pusimos los tacos para poder estar más presentable, un poquito más presentable. Y yo decía, si ustedes ven que en la puerta no hay nadie, que está tomando la temperatura, que se supone que le está echando el hand sanitizer, que esté en este protocolo, y yo no estoy, porque no puedo estar en ese momento, porque estoy resolviendo alguna otra cosa, mire, vaya, levántese y vaya, y coja la pistolita, la temperatura, y vaya allí, y no tenga miedo. Alguien me dijo, pero pastora, es que si uno se levanta y hace las cosas y no se le ha dicho y no me han mandado a hacerlo, yo no me atrevo a hacerlo porque los demás van a decir, ¿y quién le dijo a esta que podía hacer eso?
pero ¿y por qué lo está haciendo? ¿Y por qué se levantó y se fue y hizo esto si nadie le ordenó ni nadie le dijo? Mire, el Señor es quien le envía a usted. El Señor es quien le envía, el Señor es quien lo prepara, el Señor es quien lo hace usted. Olvídese de las murmuraciones y de lo que digan, olvídese de eso, tápese los oídos y haga la tarea que usted siente en ese momento hacer. Porque usted está ayudando ahí en ese momento a la hora del Señor. Y me está ayudando a mí porque me está sacando de algo que tengo que hacer en otro momento, pero estoy ahí también. Así que no tenga miedo, olvídese de las murmuraciones y de lo que pueda hacer, no estamos aquí para eso. Eso no es un servicio real, ¿ok? De la realeza. Tenemos que hacer el servicio de la realeza. Y si Dios le pone en su corazón ayudar a la pastora, mira, hacer algo, pues hágalo. Hágalo en el nombre poderoso de Jesús. No hay por qué temer a lo que puedan decir otros y otras. No escuche las murmuraciones. Tenemos que saber que el lavar y limpiar tienen un significado mucho más profundo de lo que nosotros podemos entender. Es un significado espiritual. Es algo que viene del Espíritu. Es algo que Pedro comprendió, no comprendió al principio, cuando Jesús le dijo, te voy a lavar los pies. Y él le dice, no, a mí no, pero después lo hizo. Después lo pudo entender, luego de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Hoy no hay excusa para no comprender qué estaba haciendo Jesús en aquel momento en que estaba lavando los pies de sus discípulos. Una enseñanza para nosotros profunda, una enseñanza muy, muy espiritual. Necesitamos ser lavados, necesitamos ser limpiados en todo momento. No podemos andar en la oscuridad. No podemos estar en dos mundos a la misma vez. Tenemos que estar caminando de la mano del Señor o caminando de la mano del mundo, ¿verdad? Una de las dos, pero en las dos no podemos estar. Todo hombre, todo ser humano, toda mujer debería clamar como lo hizo Pedro. Deberíamos decirle al Señor, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, sino también mis ojos, mi boca, todo lo que yo hago, mis manos, Señor, que todo quede limpio por esa tu sangre preciosa derramada en aquella cruz. El lavado y la limpieza son profundos y son permanentes. Pedro acababa de clamar por una limpieza total y profunda. También tú y yo tenemos que hacerlo, porque el Señor dice que el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Nos preguntamos en esta mañana, ¿todo lo que nosotros tenemos está limpio? ¿Todo nuestro ser está limpio? ¿O todavía hay algo que falta por limpiar, por lavar? Tenemos que reflexionar en esa parte también. Cuando Jesús le da esa respuesta a Pedro, entonces tenemos que ver que el Señor nos limpia y nos lava de una forma poderosa, pero poderosa, donde nosotros sentimos esa limpieza, donde nosotros sentimos que estamos caminando en esa santidad, donde nosotros sentimos que vamos de la mano del Señor porque nos sentimos limpios, nos sentimos lavados y sabemos que Él siempre caminará con nosotros en todo momento. Y lo vemos en Judas. Cuando nosotros miramos lo que Judas hace, un discípulo que caminó con Jesús todo el tiempo, que anduvo con Jesús, que vio los milagros que Jesús hizo, que vio la vida que llevó Jesús, una vida limpia, una vida poderosa, una vida de ejemplo para que nosotros sigamos. Oye, y aún caminando con Él, es el discípulo que lo entrega. No todos estamos limpios, pero aún así, el Señor nos dice en esta mañana, tenemos que estar limpios y lavados, porque eso no es automático, eso no viene por asociación, eso viene cuando nosotros estamos delante de la presencia del Señor, diciéndole, Señor, lávame y límpiame. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad.
Hay muchos cánticos que nos hablan de esa santidad que debemos tener delante de nuestro Señor. ¿Sabes que servir en esa realeza, servir al Señor, servirle en la forma en que Él quiere que le sirvamos, con esa humildad, con ese amor, con ese corazón agradecido? Eso es lo que verdaderamente se llama el servicio real que nosotros podemos darle a nuestro Dios. Cuando no buscamos las cosas del mundo, cuando no buscamos posesiones, ni posiciones, ni riquezas, ni poder, ni reconocimiento, ni honor. Eso no nos asegura la vida eterna. Nada de eso nos asegura la vida eterna. Así es que solamente cuando nosotros existimos para servir a Jesús y solo a Él, estamos dando un servicio real, un servicio de realeza, un servicio poderoso, un servicio que es verdadero, porque el siervo de Jesús, como tú y yo lo somos, debemos servir a otros creyentes con realeza y sacrificio. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros somos hijos e hijas de Dios que servimos en el reino del Señor, también hay muchos otros que sirven en el reino del Señor y que también están sirviendo en esa realeza. Por lo tanto, tenemos que estar en esa unidad. Tenemos que estar los unos con los otros en un solo pensamiento. No ir unos por un lado y otros por el otro. No, caminar todos juntos, unánimes, como así sucede o sucedió en el aposento alto cuando descendió el Espíritu Santo, porque estaban todos unánimes en un solo pensamiento, adorando al Señor. Tenemos que hacerlo, hermano y hermana, como siervos y siervas de Jesús, tenemos que hacerlo. El siervo de Jesús debe servir a otros así como Jesús lo hizo, ministrando las necesidades humanas de los demás, pero lo hizo con humildad, no para alardear de que estaba ayudando a otras personas, sino que lo hizo con esa humildad que solamente el Señor nos enseña a que tú y yo debemos tener. El siervo de Jesús debe ministrar las necesidades espirituales de los otros, no solamente las necesidades básicas o las necesidades físicas, sino también las espirituales. ¿Cómo lo hacemos? Evangelizando, cuando llevamos la palabra del Señor a otros y a otras, para que también puedan lavarse y limpiarse de esa suciedad del mundo y llegar a los pies del Señor de forma tal que puedan sentirse limpios, porque es tan lindo cuando nosotros nos presentamos delante del Señor y podemos hacerlo con esa seguridad de que estamos bien delante de Él, de que estamos caminando como el Señor quiere que nosotros caminemos. Y un creyente debe servir por el ejemplo de Jesús, seguir ese ejemplo que el Señor nos ha dejado. Lavar los pies de sus discípulos nos enseña esa humildad que debemos tener en todo momento. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, cómo amaba a las multitudes, cómo amaba al prójimo, cómo se preocupaba por aquellas viudas, por los huérfanos, por los enfermos. Eso es lo que tú y yo debemos hacer. Eso es servir con realeza, ser un siervo real, un siervo que sigue el ejemplo de nuestro Señor. Un creyente debemos servir por el gozo que resulta de ese servicio que estamos dando. Qué bien nos sentimos, qué bien nosotros, el gozo que sentimos cuando hacemos un bien a otras personas, cuando llevamos esas sopitas a esos hermanos, a esos viejitos, qué bien nos sentimos, porque estamos, no es que para que nos reconozcan ni nada de eso, es porque es un gozo saber que llevamos esas sopitas y ellos las reciben con tanto agrado, ellos las reciben con tanto gozo, que eso es lo que nos da a nosotros ese gozo. Así que servir al Señor es a servir por el gozo que vamos a recibir, es una razón para ese servicio real. ¿Qué vamos a hacer, hermanos y hermanas? ¿Qué vamos a hacer?
tenemos que tener esas 3 razones que tuvo Jesús y que les dijimos al principio para hacer ese servicio de realeza, para que podamos hacer ese servicio de realeza. ¿Cuál es el primero? Que sepamos, que nos conozcamos nosotros mismos, que sabemos cuál es nuestra hora, en qué hora estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, hacia dónde nos dirigimos. Estamos redimiendo nuestro tiempo por todo lo que el Señor quiere que hagamos y estamos esperando la venida del Señor como verdaderamente Él quiere que la estemos esperando. La segunda fue el amor, amar a los demás, amar a los otros, amar a los nuestros. Y ustedes y entre nosotros somos nuestros, le pertenecemos al Señor y somos la familia del Señor. Amarnos los unos a los otros. Y la tercera, conocer al enemigo. Conocer quién es el que está a nuestro alrededor, que siempre está buscando hacernos caer. Y nosotros tenemos que luchar con las armas que nos da la palabra del Señor. Buscar Efesios capítulo 6, donde allí nos da las armas de esa armadura invencible, ¿verdad? Que vamos a tener. La palabra del Señor, la oración, el estar calzado con las sandalias de la verdad, con el cinto de la verdad, con las sandalias, se me olvidó de lo que son las sandalias ahora, pero por ahí estamos, ¿verdad? Así que con esa vestidura del Señor, de la armadura del Señor, debemos estar siempre para que podamos estar protegidos contra las fuerzas del enemigo que vienen contra nosotros. Eso que quede clarito en nuestras mentes para que podamos hacerlo y podamos decir, somos siervos reales, somos siervos que pertenecemos a la realeza, porque nuestro Rey es quien nos dirige y Él es el que nos hace servir de esa forma. Y a Él servimos a través de todo lo que hacemos en nuestra vida. Así que, hermano y hermana, seamos siervos y siervas de la realeza de nuestro Dios, de ese Rey de reyes y Señor de señores que nos llamó a servir. No nos llamó a otra cosa que no fuera servir, y nosotros debemos hacerlo con gozo, con alegría, sabiendo que Dios es quien nos ciñe de poder, como dice el cántico. Cantamos, Ketz. Bendito Dios. Damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor Jesús. Estamos, Señor, a tus pies. Gloria a Dios. En esta hora reflexionemos. ¿Qué clase de siervo soy? ¿Qué clase de sierva soy? ¿Hago las cosas por hacerlas? ¿O hago las cosas para agradar a nuestro Señor y ser parte de ese siervo, de ese reino de Dios sirviendo? A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí aquí
aquí permaneceré, postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies.